La sangre de Victor Ironfang aún estaba caliente en mis garras cuando finalmente lo entendí. El bosque de Hollow Creek ardía en llamas bajas a nuestro alrededor, el aire denso de humo y aullidos de guerra que resonaban por las colinas como fantasmas que despiertan. Mi cuerpo entero temblaba, no por miedo, sino por algo que nunca había sentido antes. Algo que no era rabia, no era supervivencia, no era el instinto ciego de matar antes de ser muerta. Era elección. Elías estaba de pie a pocos metros frente a mí, el lobo mediano de pelaje pardo grisáceo cediendo paso al hombre flaco de ojos verdes, al que había pasado semanas intentando no amar. Había sangre en su rostro, un corte profundo en su sien, y se tambaleaba como si la próxima ráfaga de viento fuera a derribarlo. Pero él no había huido. El alfa al que todos llamaban débil, el rey de madera que gobernaba una guarida de marginados, se había quedado. Había luchado a mi lado. Había puesto su cuerpo entre los guerreros de Ironfang y la manada de huérfanos y viudas que había jurado proteger. Y cuando Víctor vino a reclamarme, a arrastrar de vuelta el arma que yo había sido, Elías no negoció mi entrega. Él gruñó. La cicatriz en forma de cruz en mi clavícula ardía como hierro al rojo vivo, la marca antigua del clan que me había poseído durante 28 años. Pero por primera vez, el dolor no me controlaba. Por primera vez, miraba a un alfa y no veía cadenas. Veía un hogar. Elías encontró mi mirada a través del humo, aquellos ojos verdes llenos de algo que aún no sabía nombrar. Su voz salió ronca, quebrada por la exhaustación. «¿Te quedaste?» No era una pregunta. Era una revelación, como si él también estuviera entendiendo por primera vez lo que yo había elegido. Atravesé la distancia entre nosotros en 3 zancadas, mis manos enormes sujetando su rostro con una delicadeza que no sabía que poseía. Me quedé. Y cuando nuestros labios se encontraron, con sabor a sangre y ceniza y promesa, supe que la loba que había sido arma toda su vida finalmente había encontrado algo por lo que luchar. No por miedo, por amor. Si quieres saber cómo llegué a ese momento, quédate conmigo. Dale like, suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Esta jornada es mía, pero ahora es tuya también. Para entender, necesitas conocer quién era yo antes de Hollow Creek, antes de Elías, antes de descubrir que hasta los lobos rotos pueden encontrar un hogar. Todo comenzó con una carta que no debía haber creído. La carta llegó en una noche de tormenta, cuando yo estaba escondida en una cueva que olía a musgo y desesperación. 3 semanas huyendo. 3 semanas durmiendo con un ojo abierto, comiendo lo que podía cazar, evitando carreteras y aldeas donde el nombre Ironfang pudiera significar mi sentencia de muerte. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi loba interior no me dejaba descansar. Olfateaba peligro en cada sombra, en cada rama que crujía, en cada aullido distante que podría ser un cazador del clan que yo había abandonado. No era una fugitiva común, era propiedad perdida. Y Victor Ironfang no perdonaba a quien robaba lo que era suyo. El mensajero me encontró por casualidad, o tal vez por destino. Un viejo lobo solitario que recorría las tierras entre territorios, llevando noticias y cartas a quien pudiera pagar. Me miró con esos ojos amarillentos de quien ya había visto demasiadas cosas y decidido no importarle ninguna. «Eres demasiado grande para esconderte por mucho tiempo», dijo, arrojando un sobre a mis pies. «Tal vez esto ayude». Desapareció antes de que pudiera preguntar quién lo había mandado. La carta era corta, escrita en una caligrafía cuidadosa, casi delicada, que parecía extraña viniendo de un alfa. «Para quien necesita silencio. Hollow Creek no pregunta de dónde vienes. No exige pruebas de fuerza ni juramentos de sangre. Si buscas un lugar para descansar, las puertas están abiertas. Elias Wood Alpha, de Hollow Creek». Leí 3 veces, esperando encontrar la trampa escondida entre las palabras. Los alfas no ofrecían refugio. Los alfas exigían obediencia. Los alfas tomaban lo que querían y descartaban lo que ya no servía. Yo lo sabía mejor que nadie. Llevaba las pruebas grabadas en mi piel, pero estaba cansada, tan cansada que la posibilidad de una trampa parecía casi preferible a otra noche corriendo. Hollow Creek quedaba a 4 días de viaje hacia el sur. Territorio pequeño, insignificante en los mapas de los grandes clanes. Había oído hablar de él 1 o 2 veces, siempre con desdén. La guarida de los débiles.
el reino del Alfa de madera, un lugar donde los lobos rotos iban a morir en paz. Tal vez era exactamente lo que necesitaba. Llegué al valle el 5.º día, cuando el sol comenzaba a ponerse tras las colinas. Hollow Creek era diferente de cualquier territorio que conocía. No había murallas de piedra ni torres de vigilancia. No había guardias armados patrullando las fronteras. Solo un valle suave cubierto de hierba alta, un arroyo que serpenteaba entre los árboles, y el olor a humo de chimeneas domésticas flotando en el aire frío. Parecía demasiado pacífico para ser real. La cabaña del Alfa quedaba en el centro del valle, rodeada por un huerto que aún mostraba señales de vida a pesar del otoño avanzado. Era una construcción simple, de madera oscura y techo inclinado, con un taller anexo de donde venía un sonido rítmico y suave. Toc, toc, toc. El sonido de un cuchillo tallando madera. Me acerqué despacio, cada músculo de mi cuerpo tenso, lista para la lucha que seguramente vendría. Mi loba interior gruñía suavemente, desconfiada de tanta calma. La puerta del taller se abrió antes de que yo llegara, y allí estaba él. Elias Wood no era nada de lo que esperaba. Era flaco, no con la delgadez de quien pasa hambre, sino con la delgadez de quien nunca fue construido para la batalla. Hombros un poco encorvados, como si cargara un peso invisible. Manos finas cubiertas de pequeños cortes y manchas de savia, manos de artesano, no de guerrero, cabello castaño despeinado cayendo sobre ojos verdes que me estudiaban con una curiosidad tranquila. Era al menos 30 centímetros más bajo que yo, tal vez más. «Viniste», dijo, como si me hubiera estado esperando, como si mi llegada fuera la cosa más natural del mundo. «¿Eres el Alfa?» La pregunta salió más agresiva de lo que pretendía. Mi voz siempre sonaba así. Años de entrenamiento para parecer amenazadora se habían incrustado tan profundo que ya no sabía hablar de otra forma. Elías no pareció ofendido. Solo asintió, guardando el cuchillo de tallar en el delantal. «Lo soy. Y tú eres la loba que está huyendo de Iron Fang Ridge». Mi cuerpo entero se endureció. «¿Cómo sabes eso?» «Tu olor». Inclinó la cabeza, olfateando el aire con una sutileza que casi no percibí. Hierro y nieve. Y algo más. Miedo antiguo. El tipo que se incrusta en los huesos. Nadie nunca había leído mi olor así. Con tanta precisión. Con tanta calma. Si sabes de dónde vine, sabes lo que soy. Alcé la barbilla, preparándome para el rechazo. Un arma descartada. Propiedad perdida. Víctor Iron Fang vendrá a buscarme, tarde o temprano. Cualquiera que me albergue se convierte en objetivo. Elías consideró mis palabras por un momento. Sus ojos verdes recorrieron mi rostro, mis hombros, mis manos llenas de callos y cicatrices. No con miedo, no con deseo, con algo que se parecía extrañamente a reconocimiento. «Entonces que venga», dijo finalmente. «Hollow Creek no entrega a los suyos. Yo no soy tuya». «No». Dio un paso a un lado, abriendo camino hacia la cabaña. «Pero puedes ser nuestra si quieres. De la manada. De ti misma». Una pausa. «La elección es tuya. Siempre lo será». Elección. La palabra sonó extraña en mis oídos. Yo no tomaba decisiones desde que tenía memoria. Recibía órdenes. Obedecía. Sobrevivía. «Yo no vine para ser tu hembra», dije, porque necesitaba dejarlo claro, porque ya había sido ofrecida a otros alfas antes, siempre como moneda de cambio, siempre como trofeo o arma. Elías soltó algo que casi parecía una risa. «Yo no pedí una hembra. Ofrecí un refugio. Son cosas diferentes». Entró en la cabaña sin esperar mi respuesta, dejando la puerta abierta detrás de sí. El interior era cálido. Una chimenea crepitaba en un rincón, llenando el aire con olor a resina quemada y algo dulce que podría ser pan horneándose. Había libros apilados en una mesa, herramientas de tallado colgando en la pared, pequeñas figuras de madera decorando estanterías como un bosque en miniatura. Era lo opuesto a todo lo que yo conocía. Ningún arma a la vista. Ningún trofeo de batalla, solo paz doméstica y el confort simple de una casa que era hogar, no fortaleza. «El cuarto extra está al fondo», dijo Elías, poniendo agua a hervir. «Tiene una cama, mantas, una ventana que da al bosque. Si prefieres dormir en otro lugar, hay cabañas vacías en el valle. Yo duermo en el suelo». Me miró por encima del hombro, una ceja alzada. «Hay una cama perfectamente buena esperando».
Yo duermo en el suelo, repetí, de espaldas a la pared. Así puedo ver la puerta. Algo pasó por sus ojos verdes. Comprensión, tal vez, o tristeza. Pero él solo asintió. Como prefieras. Aquella noche, mientras Elías dormía en su cuarto y la cabaña se llenaba de silencio, me senté en el rincón más alejado de la sala principal, la espalda contra la pared de madera, un cuchillo apretado en la mano. Mi loba interior rondaba, inquieta, olfateando el territorio nuevo. Había algo extraño en el aire, algo que ella no conseguía identificar. No era peligro, no era amenaza, era otra cosa. El olor de él estaba por todas partes. Madera recién cortada, resina, humo frío, aceite de linaza. Era un olor bueno, reconfortante de una forma que yo no entendía. Cerré los ojos, forzando a mi cuerpo a relajarse al menos un poco. Mañana decidiría si me quedaba o seguía huyendo. Mañana descubriría si Elías Wood era realmente diferente o solo otro alfa disfrazando sus garras. Pero aquella noche, por primera vez en semanas, dormí más de 3 horas seguidas, y cuando desperté con el sonido del cuchillo de tallar trabajando en el taller de al lado, algo en mí dudó antes de levantar la guardia de nuevo. 3 días en Hollow Creek, y yo aún no había encontrado la trampa. Eso me ponía nerviosa. Las trampas siempre existían. La única cuestión era dónde estaban escondidas y cuándo serían activadas. Yo había aprendido esa lección demasiado pronto, grabada en sangre y cicatrices que nunca desaparecerían. Pero Elías no exigía nada. No me daba órdenes. No me tocaba. No me miraba como los otros alfas miraban, calculando mi valor como arma o como hembra reproductora. Él simplemente existía a mi alrededor, tallando sus figuras de madera, cuidando el huerto, preparando comidas que dejaba en la mesa sin cobrar agradecimiento. Era desconcertante. Yo pasaba las mañanas patrullando el perímetro del valle, mi loba interior demasiado inquieta para quedarse quieta. El territorio era pequeño, pero bien posicionado. Colinas al norte y este ofrecían protección natural. El arroyo suministraba agua limpia y alejaba rastros de olor. El bosque al sur era lo suficientemente denso para emboscadas, pero también para huidas. Un buen lugar para esconderse. Un lugar terrible para defender. Al 4.º día, descubrí que no estaba sola en las patrullas. «Te despiertas temprano». La voz de Elías me tomó por sorpresa. Estaba apoyado en un árbol en el borde del claro, las manos en los bolsillos, pareciendo completamente relajado, como si no acabara de acercarse a una loba entrenada para matar sin que ella lo percibiera. «¿Cómo hiciste eso?» «¿Hice qué?» «Llegaste cerca sin que yo te sintiera». Se encogió de hombros, una leve sonrisa jugando en la comisura de sus labios. «Estabas demasiado concentrada mirando hacia afuera. A veces el peligro viene de donde menos lo esperamos». No era una amenaza, era una observación, tal vez incluso un consejo. Esto me irritó más de lo que una amenaza me habría irritado. «No necesito lecciones. Lo sé». Se despegó del árbol, caminando en mi dirección con esa calma exasperante que parecía ser su estado natural. «Eres probablemente la mejor guerrera que ha pisado este valle. Vi cómo te mueves, cómo observas, cómo tu cuerpo está siempre listo para el combate. Esperé el pero. Siempre había un pero nadie aquí va a atacarte, Rain. Al menos no la manada». Se detuvo a unos pasos de distancia, respetando mi espacio de una forma que otros alfas nunca hacían. «Puedes descansar de vez en cuando, no es debilidad. Descanso es cómo se muere. Descanso es cómo se vive». Sus ojos verdes encontraron los míos, y había algo allí que yo no conseguía descifrar. «¿Ya experimentaste la diferencia?» No respondí. No tenía respuesta que dar. El ataque vino aquella misma tarde. Yo estaba en el huerto, arrancando hierbas porque necesitaba mantener las manos ocupadas, cuando el olor llegó. Podrido. Enfermo. Malo de una forma que hizo que mi loba interior se alzara en alerta instantánea. Entonces oí el grito. Un niño. Agudo. Aterrorizado. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente procesara la decisión. Salté sobre las hileras de vegetales, derribando cercas bajas, siguiendo el sonido hasta el borde de la propiedad donde una niña de tal vez 6 años estaba acorralada contra un árbol. La criatura delante de ella no era un lobo normal. Era demasiado grande, demasiado flaco,
con pelos cayendo en mechones y ojos que brillaban de un amarillo enfermizo. Espuma escurría de sus mandíbulas, y cada respiración producía un sonido húmedo y gutural que hablaba de enfermedad y locura. Lobo rabioso, corrompido, sin salvación. Elías apareció corriendo del otro lado, un bastón en la mano, posicionándose entre la criatura y la niña. Valiente. Estúpido. No tenía oportunidad. La criatura avanzó. Yo la intercepté. La transformación fue parcial, solo lo suficiente para darme garras y fuerza. Sentí los huesos de mi rostro alargarse, los músculos de mis brazos hincharse, la piel picar donde el pelaje grisáceo comenzaba a brotar. El mundo se volvió más nítido, más lento, cada detalle amplificado. Agarré a la criatura por el cuello antes de que alcanzara a Elías. La arrojé a un lado con fuerza suficiente para hacerla rodar varios metros. Se levantó, gruñendo, y vino de nuevo. Esta vez estaba lista. Esquivé la primera mordida, giré, clavé las garras en su flanco. Sangre negra brotó. La criatura aulló de dolor y furia, intentando alcanzarme con colmillos que podrían arrancar mi brazo. La sujeté, músculos temblando con el esfuerzo, y torcí. El crujido de su espina dorsal resonó por el claro. La criatura cayó inerte en mis manos, muerta. Solté el cuerpo, respirando pesadamente, mi transformación retrocediendo lentamente, garras retrayéndose, pelo desapareciendo, huesos volviendo al lugar con crujidos que aún dolían después de tantos años. Cuando me di la vuelta, encontré ojos observándome. La niña estaba abrazada a las piernas de Elías, el rostro escondido, temblando. Pero no fue ella quien capturó mi atención. Era él. Elías me miraba sin miedo, sin repulsa, sin esa expresión calculadora de quien acababa de encontrar un arma útil. Había sorpresa en sus ojos verdes, respeto, y algo más suave que yo no conseguía nombrar. Gracias, dijo simplemente. Yo no sabía qué hacer con gratitud. Había sido entrenada para recibir órdenes, no agradecimientos. ¿Ella está bien? Elías miró a la niña en sus brazos, acariciando su cabello con esas manos de artesano que parecían hechas para el confort. Está asustada pero intacta. Gracias a ti. Personas comenzaban a aparecer en el borde del claro. Miembros de la manada, atraídos por los sonidos de la lucha. Me miraban a mí, al cuerpo de la criatura, a la sangre en mis manos. Yo conocía esa mirada. Era la misma que había recibido toda la vida. Monstruo. Vamos adentro, dijo Elías, su voz cortando el silencio. No era una orden. Era una invitación. Necesitas limpiarte esas manos. No me dejó sola con las miradas. No me usó como ejemplo o como amenaza. Simplemente me guió de vuelta a la cabaña. La niña aún agarrada a él, como si yo fuera solo una persona más que necesitaba cuidado. Aquella noche, nos sentamos frente a la chimenea, el fuego crepitando bajo, el olor a hierbas secándose en el aire. El sonido del cuchillo de tallar había vuelto. Toc, 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 rítmico, constante, extrañamente reconfortante. ¿Por qué luchas así? La pregunta de Elías me tomó por sorpresa. Yo estaba observando el fuego, dejando que mi mente divagara de una forma que raramente me permitía. Así como si no tuvieras nada que perder. Él no dejó de tallar, los ojos enfocados en la pequeña figura de madera tomando forma en sus manos. Vi muchos guerreros en mi vida. La mayoría lucha para sobrevivir. Tú luchas como si ya estuvieras muerta. El silencio se extendió entre nosotros. Yo debería haber mentido. Debería haber dado alguna respuesta vaga y cambiado de tema. En cambio, dije la verdad. Mi padre me entrenó desde que podía mantenerme en pie. Dijo que mi tamaño era un don, que yo había nacido para ser un arma. Miré mis manos, tan grandes, tan marcadas. El clan Ironfang me compró cuando tenía 15 años. Víctor pagó un buen precio por una loba que podía derribar a 3 guerreros sola. Elías dejó de tallar. ¿Compró? Es lo que hacen. Compran, venden, intercambian. Los lobos fuertes son mercancía valiosa en el norte. Toqué el cuello de mi túnica, donde la cicatriz en forma de cruz estaba escondida. Me marcaron como propiedad. 13 años cargando ese símbolo. 13 años siendo el arma de Víctor Ironfang. El fuego crujió.
Un tronco cedió, mandando chispas hacia arriba. Y ahora huiste. Ahora huí. Finalmente lo miré, esperando ver lástima u horror, o tal vez incluso miedo tardío. Maté a 2 guardias para conseguirlo. Víctor no lo olvidará. Él nunca olvida. Elías sostuvo mi mirada por un largo momento. Luego, para mi sorpresa, volvió a tallar. ¿Sabes por qué me llaman alfa débil? El cambio de tema me confundió. Porque no pareces un guerrero. En parte. Su sonrisa era amarga en los bordes. Mi padre era el alfa antes de mí. Un hombre brutal que creía que la fuerza se medía en sangre derramada. Él quería que yo fuera como él, que yo gobernara con puño de hierro. Toc, toc, toc. Me rehusé. Cuando murió, asumí la manada y cambié todo. Abrí las puertas a los que otros clanes rechazaban. Huérfanos, viudas, omegas maltratados, lobos que no servían para la guerra. Una pausa. El consejo de Cross Hill me llama rey de madera. Dicen que gobierno una guarida de débiles y fracasados. ¿Y te importa lo que dicen? Elías alzó la figura que estaba tallando. Un zorro pequeño, delicado, con orejas atentas y cola ondeante. Los zorros parecen frágiles, dijo, pero sobreviven a lobos, osos, inviernos y cazadores. Sobreviven porque son listos, no porque son fuertes. Sus ojos verdes encontraron los míos. La fuerza bruta no es la única forma de poder, Rain. A veces, la verdadera fuerza está en elegir no destruir. Yo no tenía respuesta para eso. Nadie nunca me había dado permiso para no destruir. El silencio volvió, pero diferente ahora, menos pesado, casi cómodo. Cuando finalmente me levanté para ir a dormir en mi rincón, Elías habló una última vez. La niña que salvaste hoy, su nombre es Mira. Su madre murió el invierno pasado. Su padre desapareció antes de que ella naciera. Una pausa. Eres la primera persona que ella ha dejado tocarla desde que llegó aquí. Lo miré confundida. Yo no la toqué. La protegiste. Para algunos de nosotros, eso es lo mismo. Me acosté en mi rincón aquella noche con la mente más inquieta que el cuerpo. La cicatriz en mi clavícula me picaba, como siempre picaba cuando pensaba en el pasado. Pero había algo más ahora. Algo nuevo formándose bajo las capas de desconfianza y miedo que había construido a lo largo de los años. El olor de Elías estaba por todas partes. Madera, resina, humo frío. Y por primera vez, mi loba interior no le gruñía. Ella prestaba atención. 2 semanas después, Elías me invitó a ir a Cross Hill. Necesito vender los tallados y comprar suministros para el invierno. Me explicó, mientras cargaba una caja de madera llena de pequeñas figuras. Zorros, lobos, ciervos, búhos, cada una esculpida con un detalle que parecía casi vivo. No necesitas venir si no quieres, pero pensé que tal vez querrías salir del valle. Debería haber rehusado. Cross Hill significaba personas. Personas significaban miradas. Miradas significaban preguntas que yo no quería responder, pero también significaba información, noticias de otros territorios, rumores sobre movimientos de Iron Fang. Y, si era honesta conmigo misma, significaba no quedarme sola esperando mientras Elías estaba fuera. No es que me importara dónde estaba él, o lo que le sucediera. Iré. El camino hasta Cross Hill llevaba medio día de caminata. Seguimos por senderos en el bosque que Elías conocía tan bien como las líneas de sus propias manos. Él caminaba despacio, respetando mi paso más largo pero nunca intentando apresurarme, deteniéndose ocasionalmente para señalar plantas medicinales o madrigueras de animales. Era extraño caminar al lado de alguien sin estar en formación de batalla. Cross Hill no es territorio de ningún clan, explicó Elías mientras cruzábamos un arroyo poco profundo. Es neutral. Mercaderes, viajeros, lobos solitarios. El consejo local mantiene la paz, pero no gobierna a nadie. ¿Y toleran a Hollow Creek? Tolerar es una palabra generosa. Su tono se volvió más seco. Nos consideran útiles porque compramos y vendemos, pero no nos respetan. ¿Por causa de lo que eres? Por causa de lo que elegí ser. Me miró de reojo, sus ojos verdes capturando la luz filtrada por los árboles. Es diferente. Cross Hill era más grande de lo que esperaba. Una aldea construida en el cruce de 3 caminos comerciales.
con casas de piedra y madera amontonadas alrededor de una plaza central. Puestos de mercado coloreaban el espacio con telas, frutas, herramientas y productos de una docena de territorios diferentes. El aire olía a pescado ahumado, cerveza, sudor y especias, y olía a lobos, muchos de ellos. Mi loba interior se agitó, catalogando cada olor, cada amenaza potencial. Había al menos 20 shifters en el mercado, la mayoría disfrazados entre los humanos, pero inconfundibles para quien sabía olfatear. Las miradas comenzaron en el momento en que entramos. No eran sutiles, cabezas volteando, conversaciones deteniéndose, expresiones variando de curiosidad a desprecio, a algo que parecía peligrosamente cercano al hambre. Yo sabía lo que veían cuando me miraban. Una mujer demasiado grande, hombros demasiado anchos, manos demasiado marcadas, una aberración incluso entre los de nuestra especie. Y a mi lado, el alfa que todos consideraban una broma. «Ignora», murmuró Elías suavemente, guiándonos hacia un puesto en la esquina del mercado. «Siempre miran. Es parte de esto. Pasamos la mañana vendiendo tallados y comprando suministros. Sal, telas gruesas, herramientas de metal, semillas para la próxima estación». Elías negociaba con una paciencia que yo nunca tendría, aceptando precios que parecían injustos sin quejarse. «Te estás dejando robar», dije cuando salimos del tercer puesto. «Estoy eligiendo mis batallas». Él equilibró los paquetes en sus brazos, rehusando mi oferta de ayuda. No toda guerra vale la sangre que cuesta. Algunas lo valen, algunas sí. Me miró con esa forma que tenía de parecer estar viendo a través de mí. «Pero no puedes lucharlas todas». La taberna quedaba en el borde de la plaza, un edificio bajo de donde venían risas gruesas y olor a cerveza barata. Elías sugirió que paráramos para comer algo caliente antes de volver. Fue un error. Él estaba adentro. Mark Hallow era fácil de identificar incluso antes de que yo supiera su nombre. Sentado en la mesa central como si fuera dueño del lugar, rodeado por un grupo de hombres que reían demasiado alto de cada cosa que él decía, ropas demasiado finas para una aldea de mercaderes, postura demasiado arrogante para alguien que no era alfa, pero olía a poder, el tipo de poder que venía del dinero y las conexiones, no de la fuerza. Nos vio en el momento en que entramos. «Vaya, vaya». Su voz cortó el murmullo de la taberna. El rey de madera decidió salir de su guarida de débiles. Sentí a Elías tensarse a mi lado, pero su expresión no cambió. «Mark». Un breve asentimiento. «No quiero problemas». «¿Problemas?» Mark se levantó, caminando en nuestra dirección con esa lentitud calculada de quien sabe que tiene audiencia. «Solo estoy dándole la bienvenida a un viejo conocido». Sus ojos se movieron de Elías a mí, y algo cambió en su expresión. Interés. Cruel diversión. «¿Y quién es esta?» «No me digas que el alfa débil finalmente consiguió una hembra». Dio una vuelta a mi alrededor, evaluándome como si yo fuera ganado en el mercado. «Grande, ¿verdad? Parece una yegua de carga. Te pega bien, Wood». 2 aberraciones juntas. Mis puños se cerraron. La sangre rugió en mis oídos. «Mark». La voz de Elías permaneció calma. «No estamos aquí para esto». ¿Para esto qué? ¿Conversación educada?» Mark se detuvo delante de Elías, los pocos centímetros de altura que tenía de más pareciendo ridículos ante la diferencia entre ellos. «Todo el mundo sabe lo que eres, Wood. Un cobarde que heredó una manada de sobras. ¿Qué clase de alfa se rehúsa a luchar? ¿Qué clase de alfa acoge basura que otros clanes desecharon?» La taberna entera estaba en silencio ahora, observando, esperando. Elías no se movió, no reaccionó. Sus ojos verdes permanecieron fijos en Mark, con esa calma inquebrantable que yo estaba comenzando a reconocer. «Terminé de comprar lo que necesitaba», dijo, la voz suave. «Vámonos, Rain». Dio la espalda. Mark lo agarró por el hombro. «Yo no dije que podías irte, débil». El movimiento fue instintivo. Antes de que mi mente procesara la decisión, mi mano ya se había cerrado alrededor de la muñeca de Mark, apretando con fuerza suficiente para hacer crujir los huesos. Soltó a Elías con un grito ahogado, intentando soltarse, pero no lo dejé. «Quita la mano de él». Mi voz salió baja, ronca, cargando el peso de 13 años de violencia entrenada. «Ahora». Mark me miró con los ojos muy abiertos. Por primera vez, la sonrisa arrogante había desaparecido.
Tú no sabes con quién estás. Yo sé exactamente lo que eres. Apreté más, sintiendo sus huesos curvarse bajo mi palma. Un cachorro ruidoso que nunca vio sangre de verdad, que nunca sintió una garganta romperse bajo sus colmillos. Me incliné hacia abajo, dejando que mis ojos encontraran los suyos. Yo arranqué cabezas para el clan Ironfang. ¿Quieres descubrir si aún me acuerdo cómo? El silencio era absoluto. Mark palideció. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó el nombre Ironfang. Lo conectó a las leyendas que ciertamente había oído, y entendió exactamente qué tipo de monstruo estaba sujetando su muñeca. Suéltame. Di por favor. Por favor. Lo solté. Mark retrocedió tropezando, masajeándose la muñeca, el rostro contorsionado de humillación y miedo. Sus amigos se habían apartado, ninguno dispuesto a intervenir. Esto no se va a quedar así, escupió, ya caminando hacia la puerta. Mi padre lo sabrá. El consejo entero lo sabrá. Entonces cuéntales. Mantuve mi posición, dejando que mi altura y mi calma hablaran más alto que cualquier amenaza. Y cuéntales también que gimoteaste como un cachorro cuando una hembra de Hollow Creek sujetó tu muñeca. Salió sin responder, sus amigos corriendo detrás. Cuando me di la vuelta, encontré a Elías mirándome de una forma extraña. ¿Qué pasa? Nada, pero había algo en sus ojos, algo cálido que yo no conseguía descifrar. Vamos a casa. El camino de vuelta fue más silencioso que la ida. Elías caminaba diferente, los hombros un poco más erguidos, el paso un poco más firme, como si algo hubiera cambiado dentro de él también. Yo caminaba a su lado, aún sintiendo la adrenalina de la confrontación pulsando en mis venas. Parte de mí esperaba que me reprendiera, que dijera que yo había sido demasiado agresiva, demasiado violenta, que había puesto a la manada en riesgo con mi demostración de fuerza. En cambio, él habló. No necesitabas haber hecho eso. Él te estaba tocando. La gente me toca todo el tiempo, generalmente para empujar, no mientras yo esté cerca. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Me quedé en silencio, horrorizada por lo que acababa de admitir. Elías se detuvo. Rain, olvídalo. No quise decir. Rain. Se dio la vuelta para encararme, los ojos verdes serios de una forma que hizo que mi corazón se acelerara. Gracias. Simple así, sin juegos, sin manipulación, solo gratitud genuina de alguien que no estaba acostumbrado a ser defendido. No supe qué responder. Nunca me habían agradecido por mi violencia antes. Seguimos caminando en silencio, pero el silencio era diferente ahora, menos tenso, casi confortable. Llegamos a la cabaña cuando el sol comenzaba a ponerse. Elías fue directo al taller a guardar los suministros. Yo lo seguí, ayudando a organizar las estanterías incluso sin ser pedida, mis movimientos coordinados con los suyos como si hiciéramos esto desde hacía años. Cuando terminamos, él tomó mi mano. El toque me congeló en el lugar. «Te lastimaste», dijo, volteando mi palma hacia arriba. Había un corte fino atravesando la base de los dedos, probablemente de alguna caja o herramienta. Yo ni me había dado cuenta. «No es nada. Déjame limpiarlo». No esperó respuesta. Sacó un paño limpio, lo mojó en agua con hierbas y comenzó a limpiar el corte con movimientos gentiles y precisos. Sus manos de artesano eran cálidas contra mi piel, los dedos finos trazando líneas cuidadosas alrededor de la herida. Algo sucedió. El aire entre nosotros se volvió más denso. El olor de él, madera y resina y humo frío, pareció más fuerte de repente. Sentí un calor subiendo por mi brazo, esparciéndose por mi pecho, haciendo que mi loba interior se agitara de una forma que no tenía nada que ver con peligro. Elías dejó de moverse. Sus ojos encontraron los míos, y vi allí el mismo choque que yo estaba sintiendo, el mismo calor, la misma confusión. ¿Sientes esto? Su voz era casi un susurro. Yo sentía. No sabía lo que era, pero sentía. Aparté mi mano. Necesito... Retrocedí un paso, luego otro. Necesito patrullar el perímetro. Huí antes de que él pudiera responder. Corrí por el bosque en forma humana, las piernas quemando, el corazón acelerado, intentando poner distancia entre mí y aquello que acababa de sentir. Vínculo. La palabra surgió en mi mente como un trueno. Yo conocía las leyendas. Todos los lobos las conocían.
La conexión entre dos shifters que trascendía elección o razón, la llamada de la sangre que reconocía a su par destinado. No, no podía ser eso. Yo era un arma descartada, una propiedad fugada, una loba rota que no sabía hacer nada más que destruir. Y Elías era... Elías, gentil, paciente, bueno de una forma que yo no merecía. Me detuve en el borde del arroyo, el agua helada reflejando la luna naciente. La cicatriz en mi clavícula pulsaba como si tuviera vida propia, recordándome quién era yo, lo que yo era. Los monstruos no tenían vínculos, los monstruos no tenían hogares. Pero mientras permanecía allí, el olor de él aún impregnando mi piel, una parte traidora de mí se preguntaba, ¿y si estaba equivocada? 3 semanas pasaron después de Cross Hill. 3 semanas en que evitaba quedarme a solas con Elías. 3 semanas en que mantenía distancia física. Dormía en la cabaña vacía que él había ofrecido en lugar del rincón de la sala principal. Patrullaba el perímetro por horas sin parar. 3 semanas en que el olor de él me perseguía como un fantasma. No importaba a dónde fuera. En el bosque sentía madera y resina. En el arroyo, humo frío. En mi propia piel, incluso después de frotarme hasta quedar roja, quedaba un rastro de él que mi loba interior se rehusaba a olvidar. Era enloquecedor. Elías no presionaba, no preguntaba por qué me había alejado. Solo continuaba existiendo en esa calma exasperante, tallando sus figuras, cuidando de la manada, tratándome con la misma gentileza de siempre, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no hubiera temblado en ese taller. Casi me estaba convenciendo de que lo había imaginado todo cuando el mensajero llegó. Era temprano en la mañana, el sol aún luchando por atravesar las nubes grises, cuando el olor golpeó mi nariz. Lobo, extranjero. Y bajo eso, algo que hizo que mi espina dorsal se congelara. Hierro, nieve, sangre vieja. Iron Fang. Encontré al mensajero en el borde del valle, un lobo flaco de pelaje grisáceo que tembló cuando me vio. Era joven, tal vez 17 años, y cargaba en los ojos el mismo miedo que yo conocía íntimamente. Un esclavo, como yo había sido. ¿Reinhold? Su voz falló. ¿Quién pregunta? En lugar de responder, extendió algo en mi dirección. Un collar de cuero trenzado, con pequeñas garras de lobo sujetas a intervalos regulares. Manchado, gastado, inconfundible. El collar de guerra de mi hermano. El mundo pareció inclinarse. ¿Dónde conseguiste esto? Él me lo dio. Tu hermano, Kael. El mensajero tragó saliva. Está muriendo. Heridas de batalla que no curan. Pidió que te encontrara. Pidió que volvieras. La cicatriz en mi clavícula comenzó a arder. No el calor suave que sentía cuando pensaba en el pasado. Un dolor real, como si alguien estuviera presionando hierro al rojo vivo contra mi piel. Kael, mi hermano mayor, el único miembro de mi familia que aún quedaba. El que había dejado atrás cuando huí de Iron Fang Ridge, porque él se rehusó a venir conmigo. Es una trampa, dije, más para mí misma que para el mensajero. Víctor me quiere de vuelta. Está usando a Kael como cebo. Tal vez. El chico no intentó mentir. Pero tu hermano está muriendo de verdad. Yo vi las heridas, vi la sangre que tose. Una pausa. Dijo que tú eras la única persona en la que confiaba para acabar. Acabar. No para salvarlo. Para darle una muerte limpia, lejos de las manos de Víctor. El tipo de muerte que los lobos de Iron Fang nunca recibían. El mensajero partió antes de que pudiera hacer más preguntas, desapareciendo en el bosque como si temiera que yo lo atacara. Permanecí parada en el claro por un largo tiempo, el collar de Kael pesando en mis manos como una sentencia. Yo no quería volver. Cada célula de mi cuerpo gritaba para ignorar el mensaje, quemar el collar, fingir que nunca había sucedido. Iron Fang Ridge era el lugar donde mi humanidad había sido arrancada pedazo a pedazo. El lugar donde yo había aprendido que las lobas como yo no merecían gentileza, elección o amor. Pero Kael, él me había protegido cuando éramos niños. Había recibido palizas en mi lugar. Había compartido comida cuando no había suficiente para 2. Era la única persona que yo había amado antes. La decisión ya estaba tomada. Tal vez había sido tomada en el momento en que vi el collar. Encontré a Elías en el taller, tallando una nueva figura a la luz tenue de la mañana.
Él alzó los ojos cuando entré, y algo en mi rostro debió haber mostrado lo que sentía, porque sus manos se detuvieron en el aire. ¿Qué sucedió? Le conté. Todo. El mensajero. El collar. Kael. La casi certeza de que era una trampa de Víctor. Conté de una vez, sin pausas, porque si paraba de hablar no conseguiría continuar. Cuando terminé, Elías se quedó en silencio por un largo momento. «Vas a ir», dijo finalmente. No era una pregunta. «Necesito». «Lo sé». Colocó la figura de madera en el banco, levantándose. «¿Cuándo partes?» «Al amanecer. Necesito tiempo para...» «No». Elías sacudió la cabeza. «Vas ahora, antes de que cambies de opinión, antes de que la culpa se vuelva miedo. Me conocía demasiado bien, mejor de lo que yo había permitido. Elías, no me debes explicaciones, Rain. No me debes promesas». Caminó hasta una estantería en el fondo del taller, buscando algo. «Viniste aquí buscando silencio. Yo ofrecí un refugio. Nunca exigí que te quedaras. Las palabras deberían haberme aliviado. En cambio, rasgaron algo en mi pecho. No sé si voy a volver». Elías dejó de moverse. Por un segundo, solo un segundo, vi algo romperse por detrás de aquellos ojos verdes. Luego se dio la vuelta, sujetando una pequeña figura de madera en las manos. El zorro, el mismo que me había mostrado semanas atrás, hablando sobre supervivencia y fuerza silenciosa. Pero ahora estaba completo, cada detalle perfecto, la cola ondeante pareciendo lista para moverse. «Si algún día decides quedarte», dijo, poniendo el zorro en mis manos. «De verdad, no por falta de opción. Pon esto sobre la puerta de mi casa». Sus ojos encontraron los míos. «Así todos sabrán que elegiste, que este refugio sobrevivió a todo». Miré la pequeña figura de madera. Era ligera, delicada, esculpida con el mismo cuidado que él dedicaba a todo. «¿Por qué haces esto?» La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué te importo? Yo soy... Tú sabes lo que soy. Yo sé lo que fuiste forzada a hacer». Elías dio un paso en mi dirección, y el olor de él me envolvió como una manta. No es lo mismo. El aire entre nosotros se puso denso de nuevo. Aquel calor imposible subiendo por mi espina dorsal, haciendo que mi loba interior aullara de una forma que yo nunca había oído. Debería haberme alejado. Era lo que había hecho en las últimas 3 semanas. En cambio, me quedé parada mientras Elías alzaba la mano y tocaba mi rostro. El toque fue ligero. Solo las puntas de los dedos trazando la línea de mi mandíbula. Pero mi cuerpo entero reaccionó como si hubiera sido alcanzado por un rayo. «Vuelve», susurró. «Cuando puedas. Si quieres». No respondí. No confiaba en mi voz. Partí antes de que el sol subiera completamente. Me transformé en el borde del valle, dejando que mi loba asumiera completamente. Ella era más rápida que yo en forma humana, más resistente, más capaz de recorrer la distancia hasta Iron Fang Ridge a tiempo. Corrí, a través de bosques y colinas y arroyos helados, el viento cortando mi pelaje grisáceo, el mundo volviéndose un borrón de olores y sonidos. Mi loba interior estaba en silencio por primera vez en semanas, enfocada solo en el movimiento, en la dirección, en la necesidad de llegar. Pero bajo ese enfoque, algo dolía. Con cada paso que me alejaba de Hollow Creek, la opresión en mi pecho aumentaba. No era miedo a lo que me esperaba. No era ansiedad por la trampa que ciertamente estaría armada. Era otra cosa. Algo que yo no tenía nombre para describir. Nostalgia, tal vez. De un lugar que apenas había conocido. De un hombre que yo no había permitido que me conociera. El olor de Hollow Creek desapareció completamente en el segundo día de viaje. Me detuve en un claro para descansar, volviendo a la forma humana, el cuerpo adolorido de una forma que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Saqué el zorro de madera del bolsillo donde lo había guardado. Era tan pequeño, tan delicado, tan diferente a todo lo que yo era. «Si algún día decides quedarte». La voz de Elías resonó en mi memoria, y algo cálido y terrible se abrió en mi pecho. Guardé el zorro de nuevo, más adentro, más seguro, y seguí corriendo hacia el norte, en dirección al lugar donde mis pesadillas moraban, cargando en los bolsillos la única prueba de que alguien, en algún lugar, estaba esperando que yo volviera. Iron Fang Ridge no había cambiado.
Las montañas heladas aún cortaban el cielo como dientes rotos. El viento aún aullaba entre los picos, con una voz que parecía hecha de lamentos. Y el olor, ese olor a hierro y sangre vieja y miedo que impregnaba cada piedra, aún me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando crucé la frontera del territorio. Mi cuerpo entero quería huir. Cada instinto gritaba para dar media vuelta, correr de vuelta al sur, al bosque, al valle donde el aire olía a madera y resina en lugar de muerte. Pero yo había venido por Kyle, y las lobas de Ironfang no huían dos veces. Encontré a mi hermano en una cueva en los límites del territorio, lejos de la fortaleza principal donde Víctor gobernaba. Estaba acostado sobre pieles sucias, el cuerpo demasiado flaco, el rostro grisáceo de fiebre y dolor. Las heridas eran peores de lo que el mensajero había descrito. Cortes profundos que no cicatrizaban, costillas rotas que perforaban la piel por debajo. Un olor a putrefacción que me dijo, incluso antes de examinarlo, que no había salvación. Viniste. La voz de Kyle era un susurro ronco. Pensé que no vendrías. Yo también pensé. Me senté a su lado, sujetando su mano como no hacía desde que éramos niños. Estaba ardiendo de fiebre, los ojos vidriosos, pero reconoció mi toque. ¿Víctor sabe que estás aquí? Probablemente. El mensajero era uno de los suyos. Trampa. Kyle intentó sonreír, pero el movimiento se transformó en una mueca de dolor. Le advertí al chico. Le dije que no contara, pero ellos tienen formas de hacer hablar a la gente. Yo lo sabía. Conocía todas las formas. ¿Por qué no viniste conmigo? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Cuando huí, podrías haber venido y dejar a quien atrás. Kyle cerró los ojos. Eras lo suficientemente fuerte para sobrevivir sola. Los otros no lo eran. Alguien tenía que quedarse para protegerlos. ¿Y quién te protegió a ti? Silencio. Pasé 2 días en esa cueva, cuidando las heridas de Kyle, sabiendo que nada de lo que hiciera cambiaría el resultado. Al tercer día, me contó sobre los otros. No eran muchos. 1 docena, tal vez. Lobos demasiado jóvenes o demasiado débiles para ser útiles como guerreros. Mujeres que habían perdido valor a los ojos de Víctor. Niños que serían marcados y vendidos tan pronto como tuvieran edad suficiente. Y una niña, Riley. Kyle la describió con la voz quebrándose. 9 años. Ojos enormes que ya no lloraban. Espalda ya marcada por el látigo. El entrenamiento comenzando temprano para transformarla en el mismo tipo de arma que yo había sido. «Sácala de aquí», pidió Kyle en la última noche, cuando la fiebre finalmente lo consumía. «Los otros, si puedes. Pero ella me recuerda a ti. Antes de todo», prometí. Y cuando Kyle cerró los ojos por última vez, cuando su corazón finalmente dejó de luchar, mantuve mi promesa. La huida fue brutal. No voy a describir los detalles. Algunos horrores no necesitan ser revividos en palabras. Basta decir que maté a 4 guardias para llegar hasta Riley y los otros. Que cargué a la niña en mi espalda por 3 días porque estaba demasiado débil para correr. Que perdí a 2 de los que intenté salvar a manos de los cazadores de Víctor antes de cruzar la frontera sur, pero 10 sobrevivieron. 10 lobos rotos que guié a través de bosques y montañas, siguiendo un olor que yo había memorizado sin darme cuenta. Madera, resina, humo frío, el olor a casa. Llegamos a Hollow Creek en una noche de tormenta. Apenas podía sostenerme en pie. Mi cuerpo estaba cubierto de heridas, algunas lo suficientemente profundas como para mostrar hueso. Riley temblaba en mis brazos, semicongelada, los ojos cerrados. Los otros venían detrás, tambaleándose, más muertos que vivos. Cuando me desplomé en la entrada del valle, fue Elías quien me encontró. Lo vi a través de la lluvia, corriendo en mi dirección con una linterna en la mano, el cabello castaño pegado a su rostro, los ojos verdes abiertos de par en par por el shock. Rain. Mi nombre en su voz sonó como una oración. Rain, tú estás... Ella necesita calor. Empujé a Riley a sus brazos, mi voz fallando. Los otros también. Cuida de ellos. ¿Y tú? Yo voy a... No terminé la frase. El mundo se oscureció y caí. Desperté 3 días después en la cabaña de Elias, cubierta de mantas y vendajes, el olor de él por todas partes. Irsa, la curandera de la manada que yo apenas había conocido antes de partir,
Estaba sentada a mi lado. Tenía cabello blanco y manos firmes que habían cosido mis heridas mientras yo estaba inconsciente. «Casi mueres», dijo sin rodeos. «Pérdida de sangre, hipotermia, infección en al menos 3 heridas. Elías no se movió de tu lado por 2 días. Intenté sentarme, pero mi cuerpo protestó con un dolor agudo que me hizo caer de nuevo. Los otros, Riley, ¿dónde? Todos vivos, débiles, traumatizados, pero vivos». Irsa me empujó gentilmente de vuelta a las almohadas. La niña no suelta la mano de Elías. Parece que decidió que él es seguro. Algo cálido se esparció por mi pecho. ¿Dónde está él? Reunión con el consejo. El tono de Irsa se oscureció. Mark Hallow está exigiendo que los nuevos refugiados sean expulsados. Dice que atraer la ira de Iron Fang va a destruir todo el valle. Me levanté antes de que ella pudiera impedírmelo. Me tambaleé hasta el salón comunitario, ignorando el dolor que rasgaba mi cuerpo a cada paso. La reunión ya estaba en curso cuando llegué. Voces elevadas resonando por las paredes de madera. «¡Suicidio!». Mark Hallow estaba de pie en el centro, el rostro rojo de rabia. «Victor Iron Fang no es un alfa cualquiera. Va a arrasar este valle para recuperar lo que es suyo. Ellos no son suyos». La voz de Elías era calma, pero firme de una forma que yo no había oído antes. «Son personas, lobos, y ahora son nuestros». ¿Nuestros? Mark soltó una risa cruel. «Mira a tu alrededor, Wood. Gobiernas a un grupo de viudas, huérfanos y lisiados. ¿Qué vas a hacer cuando Iron Fang aparezca? ¿Lanzarles tus estatuillas de madera? Si es necesario». El silencio que siguió fue pesado. Mark sacudió la cabeza. «El consejo de Cross Hill sugiere una solución simple. Entrega a los refugiados y a la gigante que los trajo. Evita la guerra antes de que comience». «No, Wood, no». Elías se levantó, y había algo en su postura que yo nunca había visto. Algo que hizo que mi loba interior alzara la cabeza en reconocimiento. Quien toque a cualquiera de Hollow Creek, me toca a mí, y yo no entrego a mi manada. ¿Vas a condenar a todos a la muerte por culpa de una loba de Iron Fang? Yo voy a proteger a mi gente». Elías miró alrededor del salón, encontrando los ojos de cada miembro de la manada. «Para eso existen los alfas». Mark bufó, volteándose para irse. «Cuando Víctor llegue, recuerda que tuviste elección». Pasó por mi lado en la puerta. Sus ojos se abrieron brevemente de sorpresa, pero no se detuvo. Tenía demasiada prisa por huir. Elías me vio un segundo después. «Rain». Atravesó el salón a grandes zancadas, deteniéndose a centímetros de mí. «Deberías estar descansando. Tus heridas». Oí lo que dijiste. Él se quedó en silencio. «Vas a arriesgarlo todo», continué, mi voz fallando. «Por mí. Por extraños. Por una guerra que no es tuya». «¿No es mía?». Algo brilló en sus ojos verdes. «Tú eres mi manada ahora, Rain. Todos ustedes lo son. Y yo no abandono a los míos». La palabra resonó en mi pecho. «Mía». No en el sentido de posesión, en el sentido de pertenencia. Víctor llegó 5 días después. Exploradores avistaron la fuerza de Iron Fang, cruzando la frontera norte al amanecer. 30 guerreros, por lo menos. Lobos de guerra entrenados para destruir. Y al frente de todos, Victor Iron Fang en su forma humana, sonriendo como si ya hubiera ganado. Yo aún no estaba totalmente curada. Mis heridas protestaban a cada movimiento. Pero cuando Elías comenzó a organizar la defensa del valle, no dudé. «Necesitas quedarte atrás», dijo cuando me vio tomando una espada. «No. Rain». Él vino por mí. Encontré sus ojos, dejando que viera la verdad que había escondido por semanas. Si me entrego, tal vez... No. La palabra salió como un gruñido. Bajo. Alfa. Elías sujetó mi rostro entre sus manos de artesano, los ojos verdes ardiendo con una intensidad que me quitó el aliento. «No vas a entregarte, vas a luchar a mi lado, y cuando terminemos, vas a poner ese zorro sobre mi puerta y a decirme que vas a quedarte». Una pausa. ¿Entendido? Debería haber argumentado. Debería haber insistido en que mi vida no valía el riesgo de tantos otros. En cambio, asentí. La batalla sucedió en el claro principal del valle. Elías había preparado el terreno con cuidado. Trampas escondidas bajo hojas, posiciones elevadas para arqueros,
rutas de escape para los que no podían luchar. Él conocía cada árbol, cada piedra, cada ventaja que el bosque podía ofrecer. Los guerreros de Iron Fang eran más fuertes, más numerosos, más brutales. Pero Hollow Creek tenía algo que ellos no esperaban. Tenía un alfa que luchaba no por poder, sino por amor. Vi a Elias transformarse por primera vez cuando Víctor atravesó las líneas de defensa. Su lobo era menor que los de Iron Fang, pelaje pardo grisáceo, nada impresionante a primera vista, pero luchó como si cada miembro de la manada fuera su propia carne y sangre, porque lo eran. Cuando Víctor finalmente me encontró, yo estaba esperando. Vino en forma de lobo, enorme, pelaje negro manchado de sangre, ojos amarillos brillando de furia. Detrás de él, 2 de sus mejores guerreros. Me has costado mucho, perra. Su voz era un gruñido distorsionado por la forma parcial. Voy a llevarte de vuelta en pedazos. No respondí con palabras. Respondí con garras. La lucha fue brutal. Víctor era más experimentado, más cruel, y yo aún estaba debilitada. Me derribó 2 veces, rasgó mi flanco, casi arrancó mi garganta. Pero entonces oí un aullido, no de dolor o miedo, de desafío, de protección. Elías. Surgió de la nada, su lobo mediano colisionando con uno de los guerreros de Víctor, mandíbulas cerrándose en el cuello del enemigo. No era lo suficientemente grande para vencer, no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir, pero luchó aún así, por mí. Algo se rompió dentro de mí, o tal vez se reparó. La cicatriz en mi clavícula ardió una última vez, tan fuerte que casi grité. Pero no era dolor, era liberación. Avancé hacia Víctor con todo lo que tenía. No luché como el arma que Iron Fang había creado. Luché como la loba que Hollow Creek había acogido. Con furia, con propósito, con algo que finalmente reconocía por su nombre. Amor. Víctor cayó bajo mis garras cuando el sol comenzaba a ponerse. No lo maté. Parte de mí quería. La parte que recordaba cada cicatriz, cada humillación, cada pedazo de humanidad arrancado. Pero Elías me había enseñado que había otras formas de fuerza. Vete, dije, de pie sobre él, mis garras listas para terminar el trabajo. Vuelve a Iron Fang. Cuéntales a todos lo que sucedió aquí. Y si algún día tú o cualquiera de los tuyos pone un pie en este valle de nuevo, yo no voy a parar. Víctor me miró con odio puro, pero también con algo más. Miedo. Partió antes del amanecer, arrastrando a los sobrevivientes de su fuerza. La mayoría de sus guerreros habían caído o huido. Hollow Creek había vencido. Encontré a Elías en el borde del claro cuando la batalla terminó. Estaba en forma humana de nuevo, cubierto de sangre y suciedad, un corte profundo atravesando su frente, pero vivo, gloriosamente, imposiblemente vivo. «Te quedaste», dijo cuando me acerqué. Me quedé. Atravesé la distancia entre nosotros en 3 pasos. Mis manos enormes sujetaron su rostro con una delicadeza que no sabía que poseía. Y cuando nuestros labios se encontraron, con sabor a sangre y ceniza y promesa, supe que la loba que había sido arma toda su vida, finalmente había encontrado algo por lo que vivir. No por miedo, por elección. Los días después de la batalla fueron hechos de silencio y curación. Hollow Creek enterró a sus muertos con aullidos que resonaron por el valle hasta el amanecer. No fueron muchos, pero cada pérdida pesaba. Cada nombre pronunciado durante los ritos cargaba el peso de una vida que había elegido quedarse, que había luchado, que había creído que ese pequeño valle de marginados valía el sacrificio. Yo no conocía a la mayoría de ellos, pero lloré aún así, porque ahora ellos eran míos también. En la primera noche de paz, encontré a Elías en el taller. Estaba sentado en el banco de trabajo, las manos vendadas descansando en su regazo, mirando las herramientas de tallado como si ya no supiera para qué servían. El corte en su frente había sido cosido por Irsa, una línea irregular que dejaría cicatriz, una marca más para llevar. «Deberías estar durmiendo», dije desde la puerta. «Tú también». Entré despacio, sentándome a su lado en el banco. Nuestros hombros casi se tocaban. El olor de él me envolvió como siempre hacía, madera y resina y humo frío. Pero ahora había algo más. Sangre seca, sudor, exhaustación. El olor de alguien que había dado todo de sí
y no sabía si le había quedado algo. «Déjame ver tus manos». No protestó cuando tomé sus muñecas, desenrollando los vendajes sucios. Las heridas por debajo eran feas. Cortes profundos en los dedos, quemaduras donde había sujetado una antorcha en llamas durante la batalla, rasguños que iban hasta los codos, manos de artesano destruidas defendiendo lo que amaba. Comencé a limpiar las heridas con agua y hierbas que Yrsa había dejado. Elías me observó en silencio, aquellos ojos verdes acompañando cada movimiento mío. «Luchaste bien», dijo finalmente. «Tú también. Casi muero. Pero no moriste». Lo miré, dejando que viera la verdad en mis ojos. «Te quedaste. Luchaste. Lideraste. Eso es lo que importa». Algo pasó por su rostro. Duda, tal vez. O el peso de expectativas que él nunca había pedido cargar. «Todavía me llaman alfa débil», murmuró. «Después de todo esto, Mark y los otros. Dicen que solo gané porque te tenía a ti». «¿Y qué?» Elías parpadeó, sorprendido. «¿Y qué?» Terminé de vendar sus manos, sujetándolas entre las mías. «Me tuviste. Tienes a la manada. Tienes personas que eligieron luchar a tu lado no porque las forzaste, sino porque las acogiste». Apreté sus dedos con cuidado. «Eso no es debilidad, Elías. Es el tipo de fuerza que lobos como Víctor nunca van a entender». Me miró por un largo momento. Luego alzó una de las manos vendadas y tocó mi clavícula. El lugar donde la cicatriz en forma de cruz estaba escondida bajo mi túnica. Mi cuerpo entero se tensó. «Cuéntame», pidió suavemente. «Lo que significa de verdad. Yo podría haber mentido. Podría haberme alejado, cambiado de tema, reconstruido los muros que él había pasado meses derribando. En cambio, tiré del cuello de la túnica hacia un lado. La cicatriz era fea, líneas gruesas de tejido quemado formando una cruz irregular, la marca que Víctor usaba para identificar su propiedad. La había cargado por 13 años. Había aprendido a odiarla, a esconderla, a fingir que no existía. Elías la estudió en silencio. Sus dedos vendados trazaron los bordes con una delicadeza que hizo que mis ojos ardieran. «Me marcaron cuando tenía 15 años», dije, la voz ronca, delante de toda la manada, para que todos supieran que yo no era una persona, era un objeto, un arma que pertenecía a Víctor Ironfang. Elías no dijo nada. Solo continuó tocando la cicatriz con aquella reverencia extraña, como si estuviera memorizando cada línea. «Siempre odié esa marca», continué. «Siempre quise arrancarla, quemarla, hacer cualquier cosa para olvidar lo que significaba. ¿Y ahora?» Lo miré, a aquellos ojos verdes que me habían visto luchar, sangrar, romperme y reconstruirme, que nunca me habían mirado con miedo o asco, solo con algo que yo finalmente tenía el valor de nombrar. «Ahora entiendo que ella no me define». Cubrí su mano con la mía. «Soy más que la marca que me dieron. Soy lo que elijo ser». Elías se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era baja, casi un susurro. «La última marca que aceptes tiene que ser por elección». Sus ojos encontraron los míos. «Y si me dejas, quiero que sea la mía». El aire entre nosotros se puso denso. Yo sabía lo que estaba pidiendo. La marca de luna. El símbolo del vínculo entre alfa y compañera. Una mordida en el hombro que significaría, para siempre, que yo había elegido pertenecer a él tanto como él me pertenecía a mí. No como propiedad, como igual. Sí, la palabra salió antes de que pudiera dudar. Elías me besó. No fue un beso gentil. Fue urgente, desesperado, lleno de todo lo que no habíamos dicho en las semanas de distancia y miedo. Sus manos vendadas sujetaron mi rostro. Mis manos enormes encontraron su cintura, y por un momento el mundo entero se redujo al calor entre nuestros cuerpos. Cuando nos separamos, ambos jadeando, él apoyó la frente en la mía. «Quédate», susurró, «para siempre. Quédate». Yo ya me estaba quedando. Sonreí contra sus labios. «Desde el momento en que no me tuviste miedo». La ceremonia sucedió una semana después. No fue grande ni elaborada. Solo la manada reunida en el claro principal, antorchas encendidas alrededor, el cielo nocturno estrellado sobre nosotros. Elías me esperaba en el centro, vistiendo la túnica más simple que tenía, las manos aún vendadas pero ya cicatrizando. Caminé hacia él con pasos firmes, sin miedo, sin duda. Por primera vez en la vida, eligiendo mi propio destino. Los votos fueron simples.
Promesas de protección, de lealtad, de amor elegido en lugar de impuesto. Cuando Elías mordió mi hombro, sellando el vínculo con una marca que yo cargaría con orgullo, sentí algo cambiar dentro de mí. Ya no era el arma de nadie. Era Luna de Hollow Creek, compañera del alfa que el mundo llamaba débil, protectora de todos los lobos rotos que encontraran camino hasta nuestro valle. Y cuando la manada aulló en celebración, alcé mi voz junto con ellos. Los años pasaron como agua corriendo por el arroyo. Hollow Creek creció, no en poder o territorio, sino en algo más importante: familias, niños, risas que resonaban entre los árboles donde antes solo había silencio y miedo. Los refugiados continuaron llegando, lobos maltratados de otros clanes, humanos rechazados por sus aldeas, niños sin padres, mujeres sin esperanza. Todos encontraban lugar en nuestro valle. Todos encontraban un hogar. Riley fue la primera, pero no la última. Creció fuerte y feroz, las cicatrices en su espalda desvaneciéndose con el tiempo, el miedo en sus ojos dando lugar a una determinación que me recordaba a mí misma. Yo la entrené para luchar. Elías la enseñó a construir. Juntas, le enseñamos que fuerza y gentileza no eran opuestos, eran complementos. Una tarde de otoño, muchos años después de la batalla, encontré a Elías en el porche de nuestra casa. La cabaña había crecido a lo largo del tiempo, cuartos añadidos para acomodar la vida que construimos juntos. El taller aún estaba allí, lleno de herramientas y figuras de madera. El huerto había triplicado su tamaño, y sobre la puerta, donde yo la había puesto al día siguiente de la ceremonia, la zorra de madera mantenía su vigilia silenciosa. Elías estaba tallando, como siempre. Sus manos habían sanado hace años, dejando cicatrices finas que no entorpecían su trabajo. El cabello castaño ahora tenía hebras plateadas en las sienes. El rostro cargaba líneas de expresión que no estaban allí cuando nos conocimos. Era la cosa más hermosa que yo jamás había visto. Una niña corría por el jardín frente a nosotros, persiguiendo mariposas con risas que llenaban el aire de alegría. En sus manos sujetaba una pequeña zorra de madera que Elías había tallado especialmente para ella. «¿Elías?» Su voz era aguda, curiosa. «Fuiste un gran guerrero cuando eras joven». Elías dejó de tallar, una sonrisa suave surgiendo en sus labios. Me miró, y vi allí todo lo que habíamos construido juntos, todo el dolor, toda la curación, todo el amor. «No», respondió, volviéndose hacia la niña. «Yo no era un gran guerrero. Solo aprendí a escuchar». Una pausa, sus ojos verdes brillando. Y cuando oí el aullido correcto, encontré mi hogar. La niña frunció la nariz, claramente sin entender. «¿Qué aullido?» Elías señaló donde yo estaba sentada, mi cuerpo enorme ocupando la mitad del banco del porche, mi rostro marcado de cicatrices que ya no me causaban vergüenza. El suyo. La niña salió corriendo a jugar de nuevo, satisfecha con la respuesta incluso sin comprenderla totalmente. Me incliné y besé la sien de Elías, sintiendo el olor de él envolverme como siempre hacía. Madera, resina, humo frío. Y ahora, bajo todo eso, algo que era solo mío. El olor a casa. A lo lejos, en el bosque que rodeaba nuestro valle, un aullido se alzó. No de guerra o miedo, de paz, de pertenencia. De una manada que había aprendido que los lobos más fuertes no eran los que rugían más alto, sino los que elegían proteger en lugar de destruir. Alcé mi voz y respondí, y cuando el coro de la manada se unió a nosotros, resonando por el valle que habíamos construido juntos, supe que la loba que había sido arma toda su vida finalmente había encontrado lo que siempre buscó, no una batalla que ganar, un hogar que proteger. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.